para Latinoamérica y el Caribe, conocida como PLACA, en conjunto con el apoyo de la FAO. Muchas gracias a todos por conectarse. Insisto, lamento el impasse que tuvimos con los eh, enlaces, pero ya estamos aquí. Mi nombre es Felipe Castro, trabajo en la Unidad de Cambio Climático de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y los saludo desde Santiago de Chile. En nombre de la plataforma, es un gusto acompañarlos nuevamente en este segundo día del ciclo de webinars. Lo primero, para arrancar ya, comentarles que hemos tenido una participación muy grande a lo largo de este ciclo. Estamos de verdad que muy, muy entusiasmados de ver cómo va a concluir este proceso y, y nada, agradecerle a todos nuevamente por conectarse. El tema que nos convoca hoy es el sensoramiento, digitalización y monitoreo del uso del agua aplicado al riego. Vamos a conocer tres experiencias que abordan cómo el monitoreo agroclimático y el uso de tecnologías nos permiten avanzar hacia una gestión más eficiente del recurso hídrico. Y ya que sigue conectándose gente, vamos a partir mostrándoles un breve video que nos quedó presente, que nos quedó pendiente de la semana pasada. Así que ahí va un saludo de... Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la presidencia de la Plataforma de Acción Climática en Agricultura para Latinoamérica y el Caribe, denominado PLACA, es un honor para mí darle la cordial bienvenida a este nuevo ciclo de webinars organizado en estrecha colaboración con la FAO y con el valioso apoyo del Grupo de Trabajo Temático en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, el conocido GTT4. No quiero dejar de lado a los que especialmente nos acompañan quizás hoy por primera vez. Decirles que PLACA es un mecanismo único de colaboración voluntaria entre países de América Latina y el Caribe, creado para enfrentar en conjunto los desafíos que el cambio climático impone a la agricultura, la ganadería y la seguridad alimentaria. A través del trabajo articulado entre ministerios y secretarías de Agricultura y con el apoyo de instituciones asociadas, hemos avanzado en fortalecer capacidades, compartir conocimientos y promover soluciones sostenibles para una producción agropecuaria más resiliente. Y como ustedes saben, nuestra región enfrenta desafíos complejos vinculados a la disponibilidad y gestión sostenible del agua, el aumento de la variabilidad climática, la eficiencia en el uso del recurso hídrico en la producción agrícola y la necesidad urgente de adaptar nuestros sistemas productivos a escenarios de escasez hídrica. La gestión eficiente del agua es hoy más que nunca una prioridad regional frente a los impactos crecientes de la escasez hídrica y la degradación del suelo. Resulta fundamental avanzar hacia sistemas de riego tecnificado, sostenibles y resilientes. En este sentido que PLACA apunta a construir puentes que conecten a los países con soluciones prácticas basadas en evidencia científica y experiencias exitosas en torno a la gestión eficiente del agua en la agricultura. Este ciclo de 4 webinars se enmarca como continuidad del trabajo desarrollado por el GTT4 de PLACA, que desde sus inicios ha promovido el intercambio de innovaciones, mejores prácticas y tecnologías adaptadas para enfrentar los efectos del cambio climático en nuestros sistemas agroalimentarios. Agradecemos profundamente a las instituciones participantes, a los y las expositoras que compartirán sus conocimientos hoy y a todas las personas conectadas desde distintos países. Como presidencia para el periodo 2024 y 2025, esperamos que este espacio contribuya a inspirar nuevas acciones en sus territorios, fortaleciendo la colaboración entre países y el desarrollo de soluciones locales frente a los retos globales que enfrentamos. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada de trabajo esta mañana. Bien, en el video estaban escuchando a Rafael López. Él es la actual presidencia de la plataforma y, bueno, es el director de la Dirección de Información Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala, del MAGA. Ya está dando. Bien, bien.
justamente íbamos a seguir por ese lado. Les quería hacer algunas recomendaciones e instrucciones generales para la actividad de hoy. Lo primero es pedirles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados a lo largo de toda la actividad. Si tienen preguntas, desde ya los invitamos a escribirlas en el chat en cualquier momento de las presentaciones y al final vamos a tener un espacio de intercambio donde vamos a estar leyendo estas preguntas de ustedes. Les recordamos que la grabación y las presentaciones que van a escuchar hoy día las van a van a poder revisar en el sitio web de Plata, cual les estoy compartiendo en este momento en el chat, el enlace para revisar esos materiales. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para comentarles nuevamente sobre la constancia de participación que estamos ofreciendo a quienes participan de esta iniciativa. Una forma también de reconocer el compromiso de quienes asisten efectivamente a este ciclo. Y es parte también del esfuerzo de Placa por fortalecer las capacidades y fidelizar también a la audiencia técnica que nos acompaña hoy de toda la región. Y bueno, para obtenerla deben cumplir tres requisitos, los cuales son participar en los cuatro ciclos de webinars. No se preocupen que tenemos el registro por medio de Zoom. Y también, eh, bueno, pedirles que completen una breve encuesta de mejora que facilitaremos una vez que concluyamos los cuatro talleres. También hay un pequeño formulario donde estamos registrando la participación de ustedes, que se los comparto en el chat en este momento. Aquí va también. Es un enlace de Google Forms, muy sencillo. Y bueno, eh, iniciemos desde ya con la actividad. Vamos hoy a comenzar escuchando a Marcelo Saderes, que nos va a presentar una ponencia sobre la desagregación del indicador de estrés hídrico a nivel de cuencas. Eh, Les cuento que Marcelo es el especialista regional de agua y gestión de recursos hídricos de la FAO para América Latina y el Caribe y ha estado liderando diversos proyectos en la región sobre agua, agricultura y clima, así como también ha estado colaborando en procesos regionales para la mejora de las capacidades de los indicadores ODS 6, eficiencia hídrica y gobernanza del agua. Estimado Marcelo, cuando quieras, yo te aviso cuando falten 5 minutos y adelante, por favor. Bueno, gracias Felipe, gracias a todos los colegas que se han podido incorporar hoy. De nuevo tenemos una muy buena participación. Hoy me toca romper el hielo, es lo más complicado, pero bueno, esperemos generar el interés de todos ustedes. No estoy en aquí está. Por favor, Felipe, ¿me confirmás si se ve bien mi pantalla y se oye bien? Se oye bien y vemos pantalla completa, Marcelo. Muy bien, colega. Muchas gracias nuevamente. La sesión que tenemos hoy yo creo que es bien interesante. Refiere al monitoreo de recursos hídricos y nuevamente lo vamos a trabajar en diferentes escalas. Es un tema bastante técnico, súper amplio y obviamente en una sesión de 1 hora y media, no lo vamos a acabar, ni mucho menos, ¿no? Simplemente la intención que tenemos desde el equipo y como hemos ido pensando las distintas intervenciones es poder conversar con ustedes sobre algunas herramientas, presentar algunas herramientas que después, si generan interés, podamos tener contactos bilaterales o lo que fuese para ampliar en ellas. El contenido de mi presentación, bueno, primero es conversar un poco sobre el indicador 6.4.2, que es el indicador que refiere al estrés hídrico, y sobre los procesos de contabilidad del agua. Después sí, ya vamos a ir a una mirada sobre la desagregación de este indicador a nivel de cuenca. Vamos a trabajar o les quiero mostrar algunos procesos que refieren a cómo ir recopilando los datos necesarios para el cálculo del indicador y hacer el monitoreo. Y voy a cerrar mi presentación con una herramienta que tenemos o que estamos impulsando desde la FAO, que es WAPOR, que justamente lo que busca es el seguimiento de la evapotranspiración a partir del sensoramiento remoto, que ya a lo largo de mi
de mi presentación espero que quede claro por qué tan importante contar con esta información. Eh, entonces, voy a empezar con el indicador de estrés hídrico. Es un indicador sumamente interesante porque justamente lo que intenta hacer es un balance entre las demandas de agua y la oferta de agua. Y, y como siempre me gusta decir a mí, entiende que la escasez de agua siempre está relacionada a un desajuste, ¿no? Entre esta oferta y esta demanda. Más que pensar en escasez en términos absolutos, sino que lo hace en términos de este balance. Entonces, el indicador es justamente eso, ¿no? En el numerador, lo que se deben colocar allí son las extracciones de agua dulce de los diferentes sectores de la economía, principalmente agricultura, industria y los usos poblacionales del agua. Y en el denominador, lo que considera es la oferta de un determinado sistema de recursos de agua dulce a lo que se le sustrae los requerimientos ambientales que tiene ese sistema. Como ven, desde el punto de vista conceptual es bastante intuitivo, fácil de comprender. Sin embargo, nuestra experiencia, y nosotros venimos apoyando a muchos países en esto, es que, bueno, ustedes saben bien que después tener cada uno de esos datos es bastante desafiante. Eh, Como les decía, en el numerador están un poco las demandas de agua, las extracciones, y en el denominador los recursos de aguas dulces disponibles, que son por un lado los recursos renovables internos que tiene determinado sistema, que son generados por la precipitación, a lo cual se le debe sumar aquellos recursos hídricos renovables que ingresan del sistema o sustraer los que salen del sistema. Y esto lo marco específicamente porque cuando estamos hablando de desagregación, o sea, de desagregar este indicador por cuenca hidrográfica, justamente tener en cuenta los recursos hídricos renovables que entran o salen de una subcuenca hacia otra es un factor bien importante para hacer bien ese conteo y evitar esta doble contabilidad. Esto es sumamente relevante para la planificación hídrica de una cuenca y por lo tanto ya lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se quiere eh, planificar una inversión importante como puede ser un sistema de riego. Este simplemente, voy a pasar muy rápido, este es el mapa de lo que se está obteniendo en cuanto al indicador de estrés hídrico en los distintos países y simplemente lo que queremos marcar acá es que si vamos a nuestra región, parecería ser que no tenemos estrés hídrico en función del indicador. Y bueno, esta es una conversación que mantenemos en distintos espacios, en distintos foros, y que muchas veces no se vincula con lo que nos indican los tomadores de decisiones, los que hacen política pública, incluso lo que evidenciamos en los propios territorios. Obviamente, este indicador tiene, cuando se analiza a nivel nacional, puede generar determinadas distorsiones, porque claro, puede haber algunas zonas que tengan mucha agua, otras zonas que tengan poca agua, y eso, en definitiva, se genera un promedio que no muestra realidades específicas que ocurren en los territorios. De allí que es la importancia de desagregar este indicador por cuenca. Y si vamos a analizar esto por cuenca, ahí sí ya vemos en nuestra región que hay algunas regiones en el mapa que ya aparecen pintadas de rojo, pintadas de amarillo, con estrés hídrico bajo, medio, incluso alto. Entonces, lo que quiero decir con esto es la importancia de hacer un zoom in, analizar desde el punto de vista de la cuenca hidrográfica y no quedarnos solamente con el valor a nivel nacional, porque en definitiva las intervenciones se hacen a nivel local. Y por esto justamente es que resulta sumamente importante llevar adelante esta evaluación del indicador y hacer lo que nosotros desde FAO dominamos la contabilidad o las auditorías del agua, que no es ni más ni menos que tomar una subcuenca, intentar comprender Adelante, como pues buen día.
como lo hacemos en nuestras economías domésticas, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánta agua nos ingresa? ¿Cuánta agua estamos usando? Y en definitiva, ahí sí entender eh, cuál es la situación de estrés hídrico en esa área específica, en esa región específica donde se quiere intervenir. Nosotros hemos llevado adelante estos procesos de desagregación y de contabilidad del agua. Lo hemos hecho, por ejemplo, en dos cuencas piloto en Perú. Vi que había gente de Perú por allí conectada y hemos evidenciado la importancia de contar con esta herramienta y los beneficios que tiene desagregar el indicador a nivel de una subcuenca. Por ejemplo, para mejorar la gobernanza del agua, para fomentar cooperación regional, para gestionar los recursos hídricos con este enfoque de cuenca y relacionar aquellas áreas o cuencas que son las generadoras del agua con aquellas subcuencas que son donde están los usuarios finales del agua y tener relaciones de cooperación. También esto es importante para apoyar políticas de inversión en infraestructura hídrica que estén basadas en datos y en evidencia y para tener adecuados procesos de planificación del uso de la tierra, minimizando los impactos que una intervención puede tener sobre terceros usuarios del agua y sobre el medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto de la desagregación del indicador a nivel de su cuenca? Bueno, como habrán visto, necesitamos unos cuantos datos eh, y necesitamos conocer esa información. Esto simplemente es un balance hidrológico simple, es a lo que nos dedicamos, como siempre digo, es lo único que sabemos hacer los hidrólogos, es intentar resolver esta cuenta, ¿no? Y lo que dice esta cuenta es que la precipitación menos la evapotranspiración, menos la escorrentía superficial, menos la escorrentía o la recarga de acuíferos, a lo largo del tiempo eso se genera una situación estacional y es igual a cero. Y de ese punto de vista surgen dos ecuaciones que son las que utilizamos para calcular los recursos de agua dulce disponibles a nivel de cuenca. Esto lo podemos calcular como la precipitación menos la evapotranspiración o como la escorrentía más el agua que se almacena en los acuíferos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Conociendo precipitación y evapotranspiración o conociendo escorrentía más recarga de acuífero, podemos saber la cantidad de recursos de agua dulce disponibles en una subcuenca. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Los que vienen del mundo del agua lo conocen bien, por ejemplo, a través de un modelo hidrológico, como puede ser SWAT, conocer cuál es la escorrentía y la recarga de los acuíferos. Hay otros modelos, está el hidrovid. Bueno, ahí hay que ver en cada caso cuál modelo hidrológico podemos utilizar. También tenemos hoy herramientas como pueden ser los datos que nos ofrece Grace para intentar conocer cuánto se recarga un acuífero, tenemos modelos de aguas subterráneas como ModFlow, y bueno, desde ese punto de vista podemos estimar los recursos de agua dulce disponibles, pero también lo podemos hacer, como les mencioné, conociendo la precipitación y la evapotranspiración, y aquí también tenemos lo que tiene que ver con datos globales, como puede ser CHIRPS, que tiene datos desde 1981 hasta la actualidad sobre datos de precipitaciones, pero también ustedes conocen las típicas estaciones meteorológicas que nos permiten conocer a escala local cuáles son esas precipitaciones. Y la evapotranspiración también podemos tener estaciones a nivel de campo, pero bueno, estas mediciones en campo son limitadas, suelen ser muy caras, pero también podemos tener, que es lo que después le voy a mostrar, datos globales, que son los que la FAO intenta generar a través de este instrumento que es WAPOR, utilizando información de sensoramiento remoto. Entonces, bueno, en cada caso y en función de la aplicación, hay que ver un poco cómo se estiman esos recursos de agua dulce disponibles y hay algunas de estas herramientas, algunas que tienen que ver más con ensayos a nivel de campo, otras que tienen que ver con cómo podemos usar en definitiva los datos de teledetección
los datos de sensoramiento remoto que hoy yo creo que son fundamentales para poder estimar estas variables. Lo que le decía, lo más importante a la hora de hacer una desagregación es no tener una doble contabilidad de estos recursos de agua dulce disponibles y para eso hay que entender que los recursos disponibles que tengo aguas arriba no solo depende de los recursos de agua dulce renovables, sino que también a eso le tengo que sustraer los compromisos aguas abajo que tengo y que en definitiva me están quitando agua, entre comillas. Fíjense en lo importante que es considerar estas cosas a la hora de planificar una intervención, una superficie en regadío o otro tipo de proyecto que pueda generar determinado impacto. Bueno, lo otro que tenemos que estimar, y en esto también hemos tenido mucha experiencia en la región cuando intentamos ayudar a los países, es las extracciones de agua de cada uno de los sectores. Y esto que parece bastante sencillo, también lo hemos vivido, que finalmente requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y para serles sincero, el gran desafío es cómo estimar las extracciones particularmente del sector agrícola, porque por un lado el sector agrícola es quien extrae aproximadamente, depende del país, el 70% de los recursos de agua dulce, y por otro lado es donde generalmente los países tienen mayor incertidumbre sobre cuáles son esas extracciones. Acá tenemos dos enfoques, uno que está basado en el conocimiento del suministro de agua y otro que está basado en la demanda de agua. ¿Qué quiero decir con esto? Una vía que tenemos es, en mayor o menor medida, la mayoría de los países cuentan con registros administrativos sobre suministro o extracciones de agua. Esto sabemos que puede llegar a tener limitaciones, pero bueno, es una manera de intentar conocer cuáles son esas extracciones y analizarlas. Eh, Esto requiere, sí, este enfoque a través del suministro. Suele requerir mucha información, mucha inversión para analizar esa información y verificarla, pero bueno, es una manera de hacerla, ¿no? Ir a los registros administrativos y intentar consolidar esa información. El otro que es el que intentamos hacer, o por lo menos intentamos cruzar ambas fuentes de información, es un enfoque a través de la demanda de agua. Y bueno, esto implica, por ejemplo, para el sector agrícola, tener buenos datos de uso de la tierra, entender cuáles son las áreas de regadío a través de estos mapas de uso de la tierra, estimar cuáles son las demandas de esos cultivos, intentar estimar cuáles son esas eficiencias de los sistemas de riego y a partir de allí intentar estimar cuál es la extracción de agua. Generalmente lo que hacemos y lo que estamos haciendo con los países es, bueno, vamos por los dos caminos, por los dos enfoques e intentamos ver en definitiva cuál es el mejor valor o la mejor información que tenemos para estimar estas extracciones de agua. Pero fíjese nuevamente que la información de uso del suelo, esa información satelital en definitiva, es la que hoy nos está facilitando bastante todos estos procesos. Este es un resumen de los datos necesarios en definitiva para hacer la desagregación del indicador y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar en cada caso. Les va a quedar esta lámina, lo pueden revisar, allí también hay algunos enlaces. Bueno, habrán visto entonces en todo esto que les he comentado el papel fundamental que hoy tiene la teledetección, ya sea para estimar, para tener datos de precipitaciones, para tener datos de evapotranspiración, pero también para intentar estimar la demanda de agua en base al monitoreo del uso de suelo. Entonces, esto realmente nos ha permitido mejorar mucho el análisis y el enfoque. Y para cerrar, entonces, ahora sí, les presento una breve presentación sobre el proyecto WAPOR, me quedan 3 minutos. Sobre el proyecto WAPOR, es un proyecto de la FAO y lo que busca justamente es generar a través de datos de sensoramiento remoto información sobre la evapotranspiración, lo que nos permite en definitiva estimar la productividad del agua. Esto tiene una resolución espacial
a nivel global, la información ya está disponible con una resolución de 300 metros. En algunos países, en nuestra región es el caso de Colombia, la resolución ya es de 100 metros y tenemos proyectos a nivel subnacional o local con definición de 20 metros. ¿Esto por qué? En función de la resolución, el uso que le puedo dar, en definitiva, a la herramienta. Obviamente, cuando tengo una resolución a escala de 20 metros, la información relevada me puede servir para planificar a nivel de finca o a nivel de los productores el ciclo del agua y del cultivo. A nivel de 100 metros, de repente puedo utilizar esa información a nivel de distrito de riego o junta de agua, pero ya al menos tener la información a nivel de 300 metros me permite si usar esa información a nivel de política pública, política nacional, por ejemplo, para estimar los indicadores. Entonces, bueno, este es el portal Wapor, toda la información está disponible, está en línea, incluso se puede descargar los distintos layers de información, se puede operar con esta información en Python para cruzar esta data con otros datos que puedan tener los distintos sistemas de información geográfica a nivel nacional. Allí algunos ejemplos, por ejemplo, los datos de evapotranspiración, intercepción, datos de productividad neta. También se pueden ver los datos de precipitaciones. En fin, pueden ir accediendo a cada uno de estos datos. La ventaja también que tiene Wapor es que uno puede ingresar y conocer de dónde surge la data, cómo se ha llegado a tener esa información. O sea, se tiene disponible la metadata y creemos que eso es una ventaja importante y toda esta información es pública. Entonces, bueno, nosotros estamos llevando a cabo, como les decía, en la región, pilotos en Colombia, pero la idea es extender esta herramienta a otros países que pensamos que puede ser realmente útil. Aquí les pongo para cerrar algunas aplicaciones. Como les decía, cuando nos vamos a un nivel de resolución a 20 metros, la información que nos da Wapor se puede utilizar para generar aplicaciones, y así lo hemos hecho, no en la región, pero sí en otros países en Mm. Egipto, en Túnez, en Líbano. Hemos generado aplicaciones con la información de Wapor que le sirve como interfase al productor para planificar el riego a nivel de finca. Pero, como les decía, ya con información a nivel de 100 metros y a través de conocer la evapotranspiración, fíjese en este mapa como siempre digo, ¿no? Aquellos niveles, cómo se marca cuando la evapotranspiración crece mucho, bueno, allí seguramente tenemos un área en regadío. Entonces, Wapor, desde este punto de vista, nos permite ver cuáles son las fincas o los territorios que tenemos o la superficie que tenemos bajo riego y también hemos usado Wapor, no lo puse acá, pero para ayudar a calcular el indicador 6.4.2 en algunos países. Les dejé acá unos cuantos enlaces para ampliar sobre Wapor, tanto lo que tiene que ver para acceder a la plataforma, pero también documentos, cursos que se puedan hacer sobre Wapor. Yo no soy un especialista en Wapor, tenemos nosotros un equipo en Roma especialmente trabajando en Wapor, que también está a disposición de cada uno de los países por si quieren ampliar o buscar oportunidades de inversión y de desarrollo de la herramienta. Y bueno, cumplí bastante bien con el tiempo, lo cual pensé que iba a ser todo un desafío, pero estoy en 21 minutos, así que les agradezco mucho y ya pasamos a Felipe a las siguientes intervenciones. Perdón por ir tan rápido, era bastante información para poco tiempo. No, Marcelo, muchas gracias por tu presentación, muy clara y en realidad por comentarnos sobre la relevancia que tiene escalar la información del indicador 6.4 a nivel de cuenca hidrográfica. Es un paso necesario, lo veo así para una planificación territorial más eficaz por medio de una gestión hídrica a nivel de cuenca. Lo vimos en los mapas del comportamiento del ODS 6.4.2 que compartiste, que tiene diferencias significativas para la región dependiendo de cómo se mida. Eso evidencia los beneficios de desagregar el indicador a nivel de cuenca. Y también por mencionarnos acerca de Wapor, la cual es una herramienta en la cual podríamos
tal vez profundizar en futuras sesiones. De verdad, muchas gracias, Marcelo, por esta presentación. Y para saludar, o sea, para continuar, vamos a saludar a Tamara Hernández, quien nos va a compartir una ponencia sobre monitoreo del estrés hídrico agrícola con ASIS, el cálculo de nivel de estrés hídrico y monitoreo de la sequía. Tamara Hernández es ingeniera civil y cuenta con un máster en Sistemas de Información Geográfica de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tiene más de 25 años ya de experiencia en teledetección, modelamiento espacial y monitoreo ambiental. Y actualmente se desempeña como especialista en información geográfica de la Oficina de Cambio Climático, Biodiversidad y Ambiente de la FAO, donde lidera la implementación de ASIS, este sistema de índice de estrés agrícola, en los países de América Latina, África y Asia. Entonces, eh, bueno, tu trabajo se vuelve muy relevante para la sesión de hoy y ha estado enfocado en fortalecer sistemas de monitoreo y alerta temprana frente a los riesgos climáticos con su aplicación en la agricultura. Eh, Tamara, ya veo tu presentación y nada, te comento cuánto te falten 5 minutos, ¿te parece? Perfecto. ¿Me puedes confirmar que me escuchas, por favor? Sí, Tamara, se Sí, escucha muy bien. perfecto. Bueno, muy buenos días. Agradezco, bueno, primero a los organizadores por esta oportunidad, este espacio para compartirles el día de hoy mi presentación y también darle las gracias, por supuesto, a los participantes por su interés y por acompañarlos hoy. Hoy voy a estar hablando del sistema del índice de estrés agrícola, conocido como ASIS, para el monitoreo de la sequía en agricultura. Bien, para guiarlos a lo largo de esta presentación vamos a abordar 5 puntos principales. Digamos, primero, una introducción de lo que es el sistema del índice de estrés agrícola. Luego vamos a revisar el enfoque metodológico que se utiliza para evaluar el estrés hídrico en cultivos. Y en tercer lugar, veremos cómo se calcula el índice de estrés agrícola paso a paso. Posteriormente, vamos a ver un ejemplo con el sitio de ASIS en Guatemala, lo que nos va a permitir ver la utilidad en un contexto real. Y por último, vamos a cerrar con algunos comentarios finales sobre la presentación. Ok, bueno. La sequía es una de las amenazas más silenciosas y devastadoras para la agricultura. No se ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Frente a ese desafío, la FAO ha desarrollado una herramienta innovadora, lo que es el Sistema del Índice de Estrés Agrícola, ASIS. ASIS transforma datos satelitales en información crítica para la toma de decisiones. Información actualizada cada 10 días con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales de monitoreo y evaluación de la sequía y poder dar una respuesta más precisa, anticipada y resiliente ante los impactos de la sequía en la agricultura. Así permite a los países vigilar de forma continua las condiciones de salud de la vegetación y el estrés hídrico en cultivos y pastos. Esta capacidad se basa en datos de observación terrestre, obtenidos a través de los satélites meteorológicos METOP y NOAA. METOP es una iniciativa conjunta entre la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos, UMETSAT, la Agencia Espacial Europea, NASA y NOAA. Y gracias a esta colaboración internacional, ASIS dispone de más de 40 años de datos consistentes, esenciales para evaluar la evolución de las condiciones agrícolas y climáticas a largo plazo. Bueno, para mejorar la precisión operativa de este sistema, la FAO ha desarrollado Next Generation ASIS, que es la versión de ASIS que puede ser calibrada e implementada directamente por los gobiernos e instituciones gubernamentales.
Para calibrarlo, pues esta calibración incluye la incorporación de datos nacionales como división político-administrativa, los propios mapas de interés de la distribución de cultivos estratégicos como arroz, maíz, frijol, y datos fenológicos que toman en cuenta calendarios agrícolas, fecha de siembra y duración de los ciclos agrícolas. También se incorpora los coeficientes de cultivo que son fundamentales para estimar con mayor precisión las necesidades hídricas en cada cultivo. Así convierte estos datos satelitales en inteligencia operativa mediante un flujo de trabajo completamente automatizado. Todo es automatizado. Cada 10 días, el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica, BITO, localizado en Bélgica, genera composiciones globales de índices de vegetación y temperatura. Así Global procesa esta información en tiempo casi real, lo que permite detectar de forma temprana las anomalías en la salud de la vegetación y señales de sequía en agricultura. Luego, para los países que tienen implementado el ASIS a nivel del país, se generan subconjuntos específicos y el sistema local realiza los cálculos de los índices de vegetación y sequía. Y por último, pues la aplicación web de ASIS en los países presenta los resultados en mapas y estadísticas claras, facilitando el análisis técnico y acelerando la toma de decisiones. La metodología de ASIS se basa en el monitoreo de la salud de la vegetación. El índice de salud de la vegetación, DHI, constituye la entrada fundamental del sistema. ASIS utiliza una serie temporal global única de más de 40 años de datos consistentes obtenidas por el mismo tipo de sensor, el AVHRR, que les mencioné anteriormente, Advanced Very High Resolution Radiometer, y para evaluar la sequía con precisión, la longitud de la serie temporal es clave, o sea, una base histórica sólida, idealmente de 30 años o más, permite detectar anomalías con mayor confiabilidad y reducir la incertidumbre en el análisis. Desde el enfoque biológico, el estrés hídrico en las plantas suele manifestarse como consecuencia de un déficit prolongado de agua, generalmente asociado a una disminución o ausencia de precipitaciones. Cuando esto sucede, la planta comienza a perder agua incluso a nivel celular, lo que provoca una reducción en el volumen de las células y en la superficie foliar. Entonces, como respuesta, la planta cierra los estomas, disminuye así la transpiración y limita la entrada de dióxido de carbono. Además, se activan mecanismos de defensa que inhiben parcialmente la fotosíntesis. La metodología de ASIS permite detectar este tipo de estrés de forma indirecta mediante la teledetección satelital. Utiliza información captada por las bandas roja, banda 1 del satélite. Esto es, digamos, un gráfico del espectro electromagnético. Utiliza información de la banda infrarroja cercana y de la banda infrarroja térmica. Esto es importante porque en condiciones normales, la vegetación sana, como vemos acá, se refleja una alta reflectancia en el infrarrojo, digamos, por ejemplo, 50%, y una baja reflectancia en el rojo debido a la absorción de clorofila, cuando está sana. Pero cuando la planta sufre estrés hídrico, se observa una disminución en el infrarrojo cercano y un aumento en el rojo, por lo que puede tener como un 30%, de ejemplo. Entonces, el impacto final sobre el rendimiento del cultivo va a depender del estado fenológico en que se encuentre al momento de la sequía. No es lo mismo, pues, si más crítico es cuando se encuentra en floración y llenado del grano, en ese caso. Ok, el índice de salud de la vegetación, BHI, por sus siglas en inglés, es un indicador ampliamente utilizado para detectar estrés hídrico en la vegetación. Su cálculo se basa en la combinación de dos índices, el BCI, la condición de la vegetación, y el TCI, la condición de la temperatura. Ambos comparan el estado actual, por ejemplo, en una década o un periodo de 10 días, con el histórico. Y así se puede calcular
los valores de BHI. El BHI se aplica una fórmula simple que asigna igual peso, 50% en el caso de ASIS para ambos, y este valor compuesto nos ofrece una visión más completa del estado de la vegetación, integrando la condición fisiológica y el impacto de la temperatura. Este es un ejemplo de Guatemala, que ven cada uno de estos píxeles y nos muestra con una leyenda tipo semáforo que lo que se muestra con tonos naranjas y rojos es un tema de estrés. Esto es un caso específico en el 2015 cuando se dio el niño, ¿no? Entonces, bueno, para ilustrar cómo es el cálculo del índice de estrés agrícola, vamos a imaginar que tenemos una unidad administrativa, este rectángulo que vemos aquí, una unidad de 10 por 10 píxeles de 1 kilómetro, y cada 10 días el satélite va capturando pues una imagen, otra imagen, otra imagen, y así podemos tener lo que es la integración temporal, haciendo el cálculo de una nueva década. O sea, calculamos el promedio durante el ciclo de cultivo. O sea, Tamara, estamos teniendo, te perdemos un poco la señal. ¿Me escuchas? entonces, nos va indicando pues de cada década, y el gráfico verde, por ejemplo, tiene valores altos de DHI, indicativo de que todo anda bien. O sea, cada década, que cada 10 días tenemos valores positivos, o buenos, pues altos de DHI. Y el gráfico rojo es un píxel que desde el inicio muestra bajas condiciones de salud vegetal. El ciclo agrícola inició, por ejemplo, en la primera década de abril, pero en la segunda ya tenía valores del índice por debajo del umbral. Tenemos un umbral de 0.35 que fue definido por estudios de Kogan en investigaciones anteriores, y este umbral nos indica cuando una vegetación está en estrés. Abajo son mapas de cada década de Guatemala, igualmente en el 2015, desde junio a agosto, ¿no? Y nos muestra el promedio del BHI. Lo hace década a década. Volviendo a nuestra unidad administrativa, el sistema determina la extensión espacial de los eventos de sequía, por ejemplo, clasificando como secos aquellos píxeles que están por debajo del umbral definido. En la segunda figura son los píxeles que vemos en rojo aquí, estos. Luego se superpone la máscara de cultivos para identificar únicamente el área agrícola dentro del territorio. Y lo vemos en lo que vemos en amarillo. Y así se analiza, por ejemplo, si los 55 píxeles de cultivo de los 100 de la unidad administrativa hay 55 de cultivo, entonces analiza así cuántos de esos 55 realmente tienen valores inferiores a 0.35, que serían en este caso 38 píxeles, y el resultado sería un ASI, que es el índice de estrés agrícola, de 70%. Entonces, lo que nos da es porcentaje de área agrícola afectada por sequía. Hay otro indicador que clasifica las sequías en función a la intensidad, y en nuestras categorías que tenemos son extrema, severa, moderada, leve y ninguna. Y también utiliza el mismo índice de promedio de BHI para el cálculo. Este es un ejemplo de Guatemala con categorías de extrema y severa en el área de corredor seco. Este es otro ejemplo de los mismos índices, pero ahora comparándose con el avance del ciclo agrícola, que es un índice que nos da el porcentaje de avance del el cultivo cada 10 días. Por ejemplo, aquí en junio, el área donde aparece en rojo con áreas de sequía, el avance de cultivo podía estar en un 20% en junio, y en agosto, en el color morado, en un 70-80%. O sea que
es importante hacer esa comparación. Aquí esto es otro ejemplo de niveles, digamos, del Asia a nivel de anual, y el porcentaje vemos que en los años niños, 91, 2003, 2004, pues aparecen áreas muy afectadas, más de 50, 60% de afectación. Luego vemos, bueno, no sé si tenemos 2 minutos o 3 minutos más para ver ese ejercicio rápidamente. Sí, Eh, Tamara. Sí, sí, perfecto. Entonces vamos a, a- a ver la pantalla. Un momento. Sí, ok. Bien, aquí vemos el sitio web del Sistema de Vigilancia de la Sequía Agrícola en Guatemala. Nos vamos directamente a índices de sequía y allí vemos pues que el sistema arranca con el estado de la vegetación, que es el índice VHI. Pero están todos los otros índices, por ejemplo, el VHI promedio, el índice de estrés agrícola, el de categoría de sequía. Entonces, vemos que tenemos esta información cada 10 días a nivel de municipal. Y este índice, además del mapa, presenta también la forma gráfica. Como ven, este es el gráfico que les presenté anteriormente. De cada década me va diciendo el valor del índice. En este caso, a nivel de país. Y si vemos ese departamento en particular, Zacapa, podemos también tenerlo a nivel de departamento para conocer cuál es el valor del índice a nivel de departamento. Y ahí vemos, estamos hablando de la última década disponible, que es la última de mayo, que el valor está justo por debajo del umbral de 0.35 en ese caso. También podemos hacer esa desagregación hasta nivel de municipio, de tal manera que podemos consultar a ver cuáles son los municipios que son más afectados aún. Pero de toda esta lista de municipios, ahí vemos, por ejemplo, San Jorge, que tiene 0.23. No todos en este momento tienen un cultivo activo, así que, porque lo que te muestra el índice es todos los píxeles del país y no solamente el área agrícola. Entonces, en este caso, sabemos que en la Unión, en teoría, debió haber iniciado el ciclo de cultivo y a este sí también presenta 0.35 en este caso del índice. O sea que hay que empezar a mirar qué está sucediendo en ese lugar. Entonces, así como vemos los mapas por a nivel nacional, también podemos irnos a hacer una ampliación por departamento. De tal manera que podemos ver exactamente qué es lo que nos dice el índice por departamento. Este es el de condición de la vegetación. Como les dije, leyenda tipo semáforo y el índice de condición de la temperatura. Así que allí está más afectada la vegetación por alta temperatura. Y este es el del promedio del VHI. Si lo ven, los píxeles están mostrando pues valores entre naranja y rojo que son alto nivel de estrés. El índice de estrés agrícola en este caso podemos compararlo con el índice de categorías de sequía y así tener un panorama como una vista desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, aquí me dice así entre 40 y 55%, o sea, porcentaje de área agrícola afectada y acá categoría severa. Entonces, esta es una forma de ver cómo se hacen las comparaciones. Allí podríamos compararlo con el avance del ciclo agrícola que les mencioné que da el porcentaje de avance del cultivo y en este caso para esta en particular está entre un 0 y 10%, o sea que está iniciando el ciclo agrícola. Puede ser que si hay lluvia posteriormente se recupere y simplemente no pasó nada, pero depende de qué está, en qué momento está. Así que eso quería presentarles y bueno, seguimos con las conclusiones finales de
del sobresistema, pues, finalmente es una herramienta sumamente útil para la gestión proactiva del cambio climático, del riesgo climático, perdón. Se puede monitorear condiciones de sequía en tiempo casi real. Cada 10 días siempre tenemos un nuevo dato y eso facilita, ¿no? Soporta la toma de decisiones estratégicas, puede integrarse con otra información y hacer análisis de tal manera que se pueda fortalecer la planificación territorial, priorización de intervenciones. También articula con sistemas de alerta y acción anticipatoria. Podría ser, digamos, un detonador para, combinado con otros índices para tomar acciones anticipatorias y pues frenar un poco lo que son los efectos de la sequía. Y el alto potencial analítico que tiene para la toma de las decisiones puede actuar como disparador para mitigación de sequía, seguros agrícolas paramétricos, modelos de predicción de rendimiento, fuentes claves para estudio del niño, etcétera. Bueno, con eso pues concluyo mi presentación y gracias. Muchas gracias, Tamara, por esta presentación que además fue muy didáctica y completa sobre algo que en realidad se muestra o aparenta tanta complejidad como es la metodología del sistema ASIS para el monitoreo del estrés hídrico agrícola. Creo que no soy el único que piensa lo valioso que es ver cómo la herramienta basada en teledetección puede generar información confiable para la toma de decisiones estratégicas frente a la sequía, especialmente en los contextos que nos mostraste de Guatemala. Destaco también especialmente la lógica detrás del índice, ¿no? Su integración con variables biofísicas, la posibilidad de calibrarlo con información nacional para aumentar la precisión, eso yo creo que es muy valioso y de mucho interés para la región. También esto último que nos mencionaste sobre el enfoque de gestión proactiva del riesgo que plantea ASI, eh, nada, lo veo como algo un aporte muy grande. Y nada, excelente ver también cómo esta herramienta se aplica en el campo. Veo que hay hartas preguntas también ahí en el chat sobre el tema, así que lo podremos conversar en unos minutos. Y bueno, para que pasemos ya a la tercera presentación del día, la última, le damos la bienvenida a Gabriel Arguela, quien expondrá sobre el censoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico en cultivos. Un poco de su biografía. Gabriel es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de Argentina. Cuenta con una maestría en suelos y aguas por la Universidad de Wageningen de Países Bajos y con un doctorado en agronomía por la Universidad de Córdoba, en España. Su especialidad es el manejo del agua en la agricultura. Él es investigador del INTA de Argentina, de la Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero, donde ha estado coordinando desde 1994 proyectos nacionales e internacionales en el marco de Fontagro. Además, es profesor titular de Hidrología Agrícola en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y docente de posgrado en la Maestría de Riego y Uso Agropecuario del Agua del Noreste Argentino. Gabriel, ahí veo tu presentación. Muchas gracias y te aviso cuando falten eh, 5 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, gracias Felipe. ¿Me confirma si mi audio sale bien y si la presentación se está viendo correctamente? Sí, ambas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Desde ya, un agradecimiento a los organizadores, a Placa y a la FAO por la invitación para poder participar de esta serie de webinarios. La presentación mía, como bien lo indicó Felipe recién, se llama Censoramiento de la disponibilidad del recurso hídrico en cultivos, con lo cual va a ir dando como un pantallazo desde arriba hacia abajo en función de cómo se han venido dando las presentaciones. Esta está un poco más orientada a lo que es el manejo de la agricultura en el regadío a nivel parcelario. Desde ya el contexto tiene que ver con la lógica y con la cual se han convocado estos webinarios.
y con lo cual ya ha sido mencionado en las presentaciones anteriores respecto de todo lo que es el manejo del agua y hacer que este manejo del agua sea lo más eficiente posible en nuestra región hoy es totalmente crucial. Ante condiciones de disponibilidad hídrica del agua cada vez más limitada y una incertidumbre climática creciente. Cuando nos ponemos más específicamente lo que es el riego en la agricultura irrigada, cuando decimos por qué introducir el riego en la agricultura, básicamente tiene 3 o 4 aspectos conceptuales básicos. Primero es tratar de dar estabilidad a los rendimientos en el tiempo de los cultivos. Si es posible, y desde ya es lo que se busca también, lograr un incremento sustentable de esos rendimientos de los cultivos, pero a la vez debemos preservar la cantidad y la calidad de los recursos hídricos y también adaptarnos a condiciones climáticas cada vez más desafiantes. En este contexto es donde nos estamos moviendo ahora en la agricultura, en el uso del agua en la agricultura y más específicamente en lo que es el regadío. Cuando nos referimos al riego, normalmente cuando hablamos de buscar un uso más eficiente del agua, las soluciones han venido sobre todo desde el punto de vista de la tecnificación, ya sea y básicamente lo que es la incorporación de métodos de riego más tecnificados y más eficientes, como podemos mencionar el riego por goteo, el riego por aspersión, y en lo que es el riego por superficie, por ejemplo, lo que es la sistematización y la nivelación de tierras a través de nivelación, de equipos de nivelación láser. Pero menos atención hemos puesto en lo que nosotros llamamos la agronomía del riego o los aspectos quizás más blandos de lo que es el manejo del agua del regadío y no necesariamente en la aplicación directa de tecnologías más duras. Sin embargo, el interés o el uso en avanzar más hacia lo que es el concepto de la agronomía del riego ha ido incrementándose en los últimos años. Justamente el seguimiento o el sensoramiento del contenido de humedad del suelo o del estado hídrico de los cultivos es un concepto o es una práctica que está muy relacionada con esto de la agronomía del riego. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar pie a permitir a definir a nosotros estrategias de manejo más apropiadas en un determinado ambiente productivo. ¿Por qué hacemos seguimiento ya sea del contenido de humedad del suelo o del estado hídrico de los cultivos? Básicamente para dar respuesta a 2 preguntas principales, que son cuándo regar y cuánto regar. Probablemente las preguntas principales que nos encontramos quienes nos dedicamos al riego. Son preguntas muy fáciles de hacer, fáciles de responder desde el punto de vista de los marcos conceptuales disponibles, pero quizás no tan fáciles de poder resolver en la cuestión práctica y en la condición de gran cultivo. Dar respuesta a las preguntas cuándo regar y cuánto regar nos lleva al concepto de lo que es la programación del riego. Perdón, muy bien. ¿Qué buscamos con la programación del riego? Así como cuando incorporamos tecnologías de riego más de punta, como el riego por aspersión o el riego por goteo, o hacemos mejoras en lo que es el riego por superficie, buscamos aportar a mejorar el uso eficiente del agua en la agricultura. Lo mismo es cuando tratamos de hacer una mejor programación del riego. Debemos lograr minimizar que al cultivo le falte o le sobre agua por los efectos negativos que eso pueda tener, ya sea en el rendimiento o en la calidad de las cosechas, y o sobre el recurso suelo, por ejemplo, el concepto de la salinidad asociada a a los excesos de agua en áreas de regadío, un proceso que es muy común. Básicamente tenemos 3 metodologías que nos permitirían hacer programación del riego.
hacer el seguimiento o el monitoreo del contenido de humedad del suelo, hacer un balance de agua en el suelo o hacer el monitoreo del estado hídrico del cultivo. Para hacer el monitoreo del contenido de humedad del suelo o el seguimiento de humedad del suelo, hay desde ya gran cantidad de sensores, entre los cuales podemos mencionar los sensores tipo Watermark que aparecen allí en la fotografía, o los sensores de capacitancia, entre otros, y desde ya, obviamente, podemos hacer monitoreo del suelo, también haciendo muestreo de humedad y extrayendo muestras de suelo a través del barrenado que todos conocemos. El balance de agua en el suelo es algo que ya todos conocemos, desde ya hay que hacer un balance de todo lo que es ingresos y egresos en una determinada situación que nosotros queremos monitorear, y en función de ese balance nosotros tendremos en el suelo una cantidad de agua determinada que nos llevará a definir si debemos o no regar. Y el siguiente caso por el cual nosotros podemos hacer un monitoreo es monitorear directamente el estado hídrico de un cultivo, o sea, es hacer mediciones directamente en plantas. Allí tenemos, por ejemplo, también, entre otra gran cantidad de instrumental, la bomba de presión de Scolander o los porómetros. O sea que de diversas formas nosotros podemos hacer lo que es monitoreo de estado hídrico, ya sea del suelo o del cultivo. En condiciones de gran cultivo, para tomar decisiones a nivel de producción agrícola, normalmente la metodología que se usa es el seguimiento del contenido de agua en el suelo y el balance hídrico del suelo, ya que lo que es el seguimiento del estado hídrico de los cultivos está por ahora más limitado a lo que es condiciones de ensayo en campos experimentales. En condiciones de cultivo, de gran cultivo, de cultivos comerciales, normalmente vamos a ir hacia lo que es el monitoreo de la humedad del suelo y o la realización del balance hídrico. Para ello hay que tener conocimientos, debemos conocer y medir características del suelo, debemos conocer y medir condiciones climáticas y debemos conocer y medir características del cultivo. Nosotros necesitamos medir porque a la medición precisa y la aplicación de marcos conceptuales sólidos es lo que nos va a permitir hacer un monitoreo correcto, tener un panorama correcto y a partir de ahí poder tomar, hacer gestión y poder tomar decisiones que nos lleven a soluciones en los plazos más rápidos posibles. Habíamos dicho al comienzo que en los últimos años fue aumentando el interés en la programación del riego como una herramienta para tener o lograr o buscar un uso más eficiente en el regadío. ¿Por qué se fue dando eso? Por varios factores, pero entre ellos podemos mencionar la precisión cada vez mayor de los sensores y la disminución del costo, la posibilidad creciente de acceder a grandes volúmenes de datos y a productos de sensores remotos, grandes volúmenes de datos, básicamente datos climáticos, la transmisión de datos a distancia y el creciente acceso a Internet y, por supuesto, a la telefonía móvil. Todo esto ha ido facilitando la generación y difusión de herramientas y plataformas digitales de apoyo a las recomendaciones de riego en tiempo real. O sea, en hacer programación de riego, decidir cuándo y cuánto regar prácticamente en tiempo real. Eso ha sido un gran avance en los últimos años y no es casual que también en los últimos años y a niveles regionales de América Latina y el Caribe han ido gestionándose y realizándose numerosas iniciativas de digitalización aplicada al manejo del riego. Simplemente a los fines de mencionar algunas de ellas, allí tenemos 4 iniciativas que se llevaron a cabo en el marco de proyectos de Fontagro y que tuvieron muchas cosas en común, pero que todas apuntaron a cómo la digitalización, las herramientas de la digitalización de los sensores, tanto proximales como remotos, y la posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos, pueden o podían ayudar a la toma de decisiones de riego.
la plataforma de gestión del agua en la agricultura 2030-2050, digitalización de la agricultura en pequeña escala, agricultura tropical 4.0, gestión eficiente del agua y los servicios de asesoramiento regante, SAR y TICS. Proyectos que prácticamente han sido contemporáneos, algunos de ellos recientemente finalizados y otros todavía en ejecución. Voy ahora a hacer un poco de énfasis o hablarles un poquito más en detalle respecto de este último proyecto, los servicios de asesoramiento regante y las TICs, que fue un proyecto que coordinamos desde Argentina y llevamos adelante en el marco del Fontágono entre el año 2020 y 2023, en los cuales participaron 5 países: Argentina, Nicaragua, Uruguay, España y los Países Bajos, y que tuvo como finalidad generar un estudio que nos permitiera identificar cómo disminuir brechas de rendimiento a través de programaciones de riego ajustadas a los requerimientos de agua de los cultivos. En el proyecto pudimos dar recomendaciones de riego en una importante diversidad de cultivos: algodón, alfalfa, pimiento, frutilla o fresa, y poroto o frijol y tomate. Y tuvimos una muy buena amplitud de cultivos, pero también, como se imaginarán, a partir de la mención de los países, los ensayos de campo, las mediciones de campo se llevaron a cabo en Argentina, en Nicaragua y Uruguay. Tuvimos también una gran diversidad de condiciones agroclimáticas, de cultivos, de tipos o escalas de productores y también de métodos de riego, porque en las parcelas en donde llevamos adelante las mediciones, tuvimos riego por aspersión, riego por goteo y riego por superficie. Este es un ejemplo muy puntual de uno de los resultados de una de las áreas piloto que tuvimos en Argentina. Como les digo, las mediciones se hicieron en campos de productores y tomamos áreas piloto en los países. Tuvimos 3 áreas piloto en Nicaragua, 2 en Argentina y 2 en Uruguay. Y una de las áreas piloto que estoy mostrando en este momento es en la provincia de Santiago del Estero, una provincia del norte de Argentina, en donde llevamos adelante este proyecto. ¿Qué es lo que muestran esas dos, esa diapositiva, el gráfico de la izquierda y la imagen satelital de la derecha? Básicamente, el estado hídrico de los cultivos en alguna de las parcelas, en alguno de los predios en donde hicimos mediciones. Mediciones básicamente de seguimiento fenológico de los cultivos, algodón y alfalfa en el caso de Argentina, y sobre todo de estado hídrico de los cultivos a través de monitoreos de humedad que se llevaron adelante prácticamente de manera quincenal. Los gráficos de la izquierda, los círculos de la izquierda, muestran cómo algunas de las parcelas mantuvieron en buen estado hídrico, todas las que estuvieron, que aparecen allí pintadas de color azul. Buen estado hídrico significa un estado hídrico que está por encima de un umbral definido, el famoso factor P o factor de agotamiento permisible de FAO, que indica que cuando el contenido de agua de una parcela o de un cultivo se encuentra por encima de ese umbral, el cultivo no estará sufriendo estrés, pero cuando se encuentra por debajo de ese umbral, las parcelas que aparecen con coloración roja, en este caso, ya están sufriendo estrés. O sea que en este momento, en esa área piloto, tuvimos en las parcelas de seguimiento distintas condiciones, algunas sin tener estrés hídrico y otras ya teniendo distintos niveles de estrés hídricos. En esta gráfica de círculos de la izquierda, el círculo de la imagen superior izquierda es el de menor o peor contenido hídrico, peor situación hídrica, mientras que este de aquí es el círculo que está, o la parcela que está indicando una mejor situación hídrica. Ese fue básicamente el seguimiento que se hizo en las parcelas de las áreas piloto de Argentina, Nicaragua y Uruguay. Nos quedan Rápidamente, 4 minutos. Sí. sí, estoy terminando, gracias. Algunos de los principales indicadores del proyecto que tuvimos, bueno, las 6 instituciones que pudimos
que participamos del mismo, tuvimos muy buenos intercambios y logramos un muy buen fortalecimiento de equipos de trabajo. Nos relacionamos directamente con 98 productores actualmente directamente, que fueron los que participaron de las parcelas, digamos, y un área de influencia potencial del proyecto de unas 5.000 hectáreas y 1.550 el número potencial de beneficiarios. Había mencionado al inicio que nosotros habíamos trabajado o apuntado al concepto de brecha de rendimientos y cómo a través de la brecha de rendimientos conocida en estos cultivos que seleccionamos, buscamos a través de un mejor manejo del riego tratar de aportar a disminuir esa brecha de rendimientos. Sin entrar en mucho detalle, esta es una tabla muy general de cada uno de los cultivos que se siguió en las áreas piloto de los países y vemos cómo a través de mejores programaciones de riego pudimos lograr rendimientos o incrementos de rendimientos o acortar brechas de rendimientos muy importantes para cada uno de los cultivos que seguimos adelante. ¿En qué situación estamos actualmente? Este proyecto finalizó, cumplimos con los resultados que nos comprometimos con el Fontagro, pero actualmente estamos trabajando y mantenemos los equipos de trabajo básicamente de Argentina y Uruguay, tratando de buscar nuevas iniciativas y nuevos aportes conceptuales y nuevas innovaciones. El desafío actual es generar un modelo híbrido que nos permite integrar los modelos de simulación de crecimientos de cultivos, productos de sensores remotos y la inteligencia artificial. La simulación del crecimiento de cultivo usando el programa AquaCrop OSPI, que es la implementación de código abierto en el lenguaje de programación Python, el modelo AquaCrop de la FAO. Usar datos de sensores remotos, básicamente de satélite Sentinel y Planet, para derivar o estimar el KC a partir del NDVI. El uso del Deep Learning para ajustar modelos de estimación de humedad de suelo a partir de uso de sensores remotos y datos de campo. Y finalmente, usar el aprendizaje por refuerzo para tener un ajuste dinámico y en lo posible en tiempo real, tanto del KC del coeficiente del cultivo como de la humedad del suelo para optimizar las recomendaciones de programación. ¿Qué avances tenemos en este momento? Tenemos el modelo AquaCrop OSPI ajustado, la metodología para estimar KC a partir de índices de vegetación ajustada, los modelos de Deep Learning para predecir la humedad del suelo también ajustados, y estamos trabajando y en etapa de desarrollo cómo integrar AquaCrop OSPI con algoritmos de aprendizaje por refuerzo que permitan retroalimentar a AquaCrop OSPI para ajustar dinámicamente coeficientes de cultivo y humedad del suelo. Y para ir terminando, porque estimo que ya estoy en los 20 minutos disponibles, simplemente mostrarles rápidamente una salida de este modelo AquaCrop OSPI, que es repito, el código, el modelo AquaCrop de FAO disponible en código abierto por Python, y vemos cómo para un cultivo de algodón de la campaña 2021-2022 en Santiago del Estero, norte de Argentina, hemos ido monitoreando la evolución de la evapotranspiración del cultivo, la línea continua roja, la evapotranspiración ajustada del cultivo, la línea verde oscura también continua, y el coeficiente de estrés a lo largo del ciclo del cultivo, que es la línea verde punteada, y cómo estas líneas se han ido complementando perfectamente de cómo fue la disponibilidad de agua durante todo el ciclo del cultivo. En el centro, cómo fue la precipitación durante ese ciclo de cultivo de algodón, y finalmente en la gráfica de abajo de todos, cómo fue la evolución del contenido hídrico del suelo entre octubre y marzo, que es el ciclo del cultivo de algodón en esta región de Argentina. El agua disponible total, la línea verde, la línea azul continua,
el agua fácilmente disponible, la línea negra continua, y cómo fue la evolución del contenido de agua en el suelo, la línea roja continua, que también se correlacionan perfectamente con cómo fue la evapotranspiración del cultivo real y potencial a lo largo del ciclo del cultivo. En esta situación estamos actualmente definiendo también algún tipo de interfaz y cómo irá a ser la identidad, cómo va a ser la identidad visual de la herramienta que estamos llevando adelante. Y eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento a Placa y a FAO por la invitación, y desde ya a todos los asistentes de colegas de tantos países de América Latina que nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la pericia, ¿cierto?, de exponer el conocimiento técnico con ejemplos tan concretos de una programación de riego eficiente. De verdad, muy, muy buena presentación. Hay mucho interés, me están solicitando tu contacto por varias partes distintas acá, así que si por favor pudieras, o si gustas compartir algún contacto en el chat, te lo agradeceríamos. De verdad que sin duda tu experiencia en el INTA y que los proyectos que has estado desarrollando junto con Fontagro son una clave para avanzar en una innovación digital en el riego de América Latina. Gracias de nuevo, Gabriel. Y bueno, sí, hemos estado un poquito justos de tiempo, empezamos con un ligero retraso, pero no dejemos de lado el espacio de preguntas con la audiencia conectada en línea y para ello quiero presentar y pedirle apoyo a María Soledad Moa, quien es una ingeniera forestal y docente investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Soledad cuenta con una sólida formación en gobernanza, gestión ambiental, recursos hídricos y también tiene una maestría en ingeniería agrícola y actualmente está cursando su doctorado en la misma línea investigativa en la Universidad Federal de Santa María en Brasil. Y bueno, Soledad también es una destacada miembro del grupo de trabajo temático 4 de Placa, el grupo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Así que muchas gracias, Sole, por conectarte con nosotros hoy día. Te dejo a ti esta parte de la moderación de las preguntas. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias Felipe, muchas gracias a todos los colegas que antecedieron la palabra y que expusieron estas presentaciones a todos. En el chat se fueron presentando algunas consultas, tanto el colega Marcelo Sadras como la señora Tamara Hernández también ya fue respondiendo a algunas de ellas, muchas gracias por eso. Solo voy a ir comentando a grandes rasgos algunas que hicieron sobre si se podían acceder a estos datos de precipitaciones de CHIRPS, específicamente hablando sobre la presentación de Marcelo. En la presentación que va a estar disponible y que Felipe junto con todo el grupo va a estar compartiendo más adelante, eh, están justamente estos enlaces y estos datos específicos. También Noé Mejía mencionaba si Guapor estaba disponible para México y si esta podía ayudar a estimar, ¿verdad?, la huella hídrica para cultivos agrícolas específicos, lo cual mencionó Marcelo también que sí lo estaba. Em, Algo que creo que no sé si llegaste a responder directamente, Marcelo, pero también preguntaban si las capacitaciones para el caso de América Latina existían en versión español o estaban solo en inglés, en francés. Sí, recientemente, justamente a partir de la experiencia que estamos llevando adelante en Colombia, tenemos disponible algunas de las capacitaciones, al menos las iniciales en español. Tendría que solicitar el acceso o el enlace, pero sí, efectivamente, sé que ya los módulos iniciales hemos conseguido tenerlos en español. Perfecto, perfecto. Y viendo que estamos hablando sobre plataformas que utilizan información satelital, ¿verdad?
para presentar estos productos. ¿Podrías mencionarme si es que hay algunos trabajos que exponen cuál es la correlación de esta información específica de los productos que plantean las plataformas con datos de campo? ¿Y esa hacia mí la pregunta? Sí, señor. Ah, a ver si entiendo bien. Claro, es un poco lo que le decía, depende el nivel de resolución que tengas, ese grado de correlación del modelo. Por eso justamente, si ya se quiere ir a una resolución de 20 metros, que fue la pregunta que muchos hicieron por allí en el chat, eso implica cierto nivel de inversión, ¿no? Para llevar la herramienta a ese nivel de resolución, hacer calibraciones y validaciones en campo. Eh, entonces, bueno, justamente cuando se quiere ir ya hacia una aplicación más a nivel de finca, como la que mostré que no lo hicimos todavía en nuestra región, eso implica, ¿no? El uso de información de sensoramiento remoto, pero también, como explicaba Gabriel, el cruzamiento con información que se obtiene a nivel de las fincas, ¿no? O sea, lo ideal es combinar, ¿no? Es combinar ambas herramientas, ¿no? El asesoramiento remoto con datos del monitoreo a nivel intrafinca para validar esa información que se va generando, al menos al comienzo. Después los modelos obviamente van respondiendo cada vez mejor, ¿no? Perfecto. Y una última. En tu presentación vimos que el desafío que supone el desagregar este indicador, el 642, ¿verdad? A nivel de cuenca. Y en base a tu experiencia, ¿qué recomendaciones técnicas o institucionales darías a los países que aún no han comenzado este proceso? ¿Y cómo puede esta desagregación mejorar la toma de decisiones territoriales específicamente para el sector agrícola? Bueno, principalmente lo que comentaba en la presentación es entender que el principal desafío vamos a tenerlo en estimar las extracciones del sector agrícola. Entonces, cuando nos hemos enfrentado a este tipo de ejercicios de política, muchas veces viene desde el sector del agua. Entonces ahí el trabajo que hacemos nosotros es decir, bueno, vayan al sector de agricultura, donde seguramente ahí tengan las respuestas de dónde está la información. A ver, nosotros evidenciamos, y esto es una característica general de toda la región, que los registros administrativos en cuanto a derechos de uso de agua tienen limitaciones, ¿no? Entonces hay una tentación muy fuerte de ir por esa vía, sobre todo las agencias relacionadas al agua, pero bueno, es importante hacer ese cruzamiento y con los datos que provienen del sector agrícola. Allí también el sector agrícola muchas veces maneja información de censos agrícolas. eh, que un poco especifican las superficies en regadío y los tipos de cultivo. Esa es información valiosa que hay que intentar cruzar, pero también la información satelital. Entonces, el esfuerzo es ir cruzando toda esa información y focalizar el esfuerzo allí, porque desde mi perspectiva, y esto quizás también porque provengo de la FAO, poco vale la pena hacer un esfuerzo muy profundo en las extracciones del sector industrial, por ejemplo, específicamente para este indicador, cuando realmente el 80% del partido se juega allí y cuando el nivel de incertidumbre que solemos tener allí es bastante grande. Entonces, yo siempre, mi recomendación es partir desde allí y obviamente después se puede ir afinando hacia el resto de los sectores. Y la utilidad es brutal, sobre todo lo que decía, para intentar vincular, ¿no? A nivel de cuenca, cuáles son esas zonas generadoras del recurso y con las zonas que demandan el recurso hídrico y a partir de allí es que se pueden trabajar en cuáles son los mecanismos más apropiados para que de alguna manera el esfuerzo que se hace en las zonas generadoras se vea compensado por quienes son los usuarios finales del agua y trabajar de manera conjunta. Pero también para la planificación, como decía, cuando se va a desagregar la cantidad de recursos de agua dulce disponible, se le debería restar aguas arriba las demandas que ya están comprometidas aguas abajo, porque esa es agua que ya no está disponible. Pero eso que parece muy sencillo, en la práctica son arreglos institucionales, son acuerdos, son usos y costumbres. O sea, no es tan fácil de identificar. Entonces,
obviamente comenzar este diálogo a través de los datos que nos da la desagregación. Y como siempre digo, sentarnos a discutir con datos y no con preconceptos o con prejuicios, para mí es la mayor validez que tiene todo esto. Muchas gracias, Marcelo. Pasando a la siguiente pregunta para la señora Tamara Hernández, ¿sí? Nos habló sobre la plataforma ASIS, ¿verdad? Los desafíos, la metodología que está aplicando para presentar estos productos a nivel de campo, para diferentes cultivos. En el caso de Guatemala, para diferentes municipios, hasta con una visión más a escala local. Em, Ahora, una pregunta que nos llegó es, ¿el umbral definido para el índice de estrés agrícola es único para todo el ciclo del cultivo o está definido en función a un umbral específico durante el periodo crítico del cultivo y la vulnerabilidad de cada cultivo? O sea, que hay una variación de este umbral durante el ciclo de cultivo y para todos los cultivos, ¿o es única? Hola, ¿me escuchan? Es que siento que la conexión se me está poniendo mal. No sé si me confirman si me logran escuchar. Escuchamos, Tamara. Y la escuchamos. Perfecto. Bueno, sí, el umbral de 0,35 que definimos es con base en estudios realizados por Kogan, quien fue el investigador que por primera vez introdujo estos índices. Actualmente están siendo utilizados para todos los cultivos el mismo umbral. Sin embargo, la herramienta permite que se pueda investigar más a profundidad y hacer, digamos, un estudio y cambiar los umbrales. Eso es en el caso, por ejemplo, que tiene también el sistema ASIS. Ellos se tomaron la tarea de hacer pruebas con diferentes valores de umbrales y pudieron entonces establecer su propio umbral. Entonces sí es algo que el sistema te permite definir un umbral específico, pero por defecto utilizamos los de las investigaciones de POR. Una última que mencionan, en tu experiencia, ¿cuáles serían los principales cuellos de botella para una implementación efectiva a escala a nivel nacional? ¿Y qué condiciones mínimas debería tener un país para integrar ASIS a sus sistemas de alerta temprana o para la toma de decisiones? Sí, bueno, así como nos mencionó Marcelo, generalmente el problema es tener el dato de país, digamos, la información recopilarla. La información satelital se tiene cada 10 días, sí o sí, porque el satélite pasa y podemos obtenerla y descargarla. Pero en la información de país, por ejemplo, no todos los países tienen mapas de sus cultivos, dónde están ubicados, probablemente tengan área agrícola general o simplemente no tienen mapas actualizados de sus cultivos, 10 años del último mapa, cosas así, ¿no? Igual, fenología, que es otro dato que se necesita. Calendarios agrícolas a nivel de municipio, eso generalmente lo que hemos visto es que hemos tenido que hacer talleres para recolectar esos datos, porque no es algo que los países tampoco tienen un calendario agrícola general para todo el país, pero no en todas las zonas se da las mismas condiciones climáticas. Y, por ejemplo, en Guatemala hubo municipios que el ciclo de maíz eran 200 días, o sea, por la altitud, por diferentes condiciones que se dan. Entonces,
recolectar esos datos es la tarea más difícil. Coeficientes de cultivo. Hemos tenido que usar el coeficiente de cultivo de los estudios de FAO. Tampoco se tienen, digamos, por zona o por área específica o por cultivo. En la mayoría de los países no tenemos esa información, así que recurrimos a los datos que se tienen disponibles. Muchas gracias, señora Tamara. Sí, la siguiente pregunta para el señor Gabriel Ángela. En América Latina cuenta, y el Caribe, sí, cuenta con alrededor de 8 a 10 millones de hectáreas bajo riego, según algunas fuentes. Ahora, si bien este número es relativamente pequeño frente a la superficie agrícola total en toda la región, pensando en las políticas actuales que buscan justamente monitorear el uso del agua, para rubros como el arroz, que es un cultivo extensivo, vamos a decirlo, y en el cual el riego se da por inundación, donde la eficiencia del uso del agua es menor. ¿Cuáles serían los principales desafíos que enfrentan las instituciones públicas para acceder a información de campo? A ver si he comprendido bien la pregunta. Información de campo para Así, poder hacer uso de estas herramientas. Por ahí, en ese sentido, es la pregunta. sí, así mismo. Bueno, creo que va un poco en sintonía con la pregunta y con la respuesta anterior, que tiene que ver con la eh, mm, gran diversidad de acceso a información que tenemos en los distintos países de América Latina, aunque en general es casi como que tenemos la sensación de que siempre nos quedamos cortos de información, que nos falta y que, bueno, hacemos lo mejor que podemos con la información disponible a la cual podemos acceder. Pero desde ya, cuanto más eh, fortalezas tengan, por ejemplo, las redes de estaciones meteorológicas en los distintos países, y cuanta mayor cantidad de estas estaciones meteorológicas automáticas estén, por ejemplo, en línea y puedan ser de acceso libre, todo este tipo de herramientas que tienen una alta potencialidad, cada uno con su objetivo y a su escala de trabajo, van a poder ser cada vez más aplicadas y aplicables. Así como me refiero al acceso a la información climática, eh, lo mismo al acceso a imágenes satelitales de alta resolución, llámese Sentinel o Spot, eso es algo que influye muchísimo. Cuando las imágenes de alta resolución son pagas, eso se comienza a convertir en una limitación. El tema de la información de lo que nosotros llamamos aquí censo de cultivos, o sea, qué cultivos hay en qué lugar y en qué superficie en cuanto a fechas de siembra y fecha de cosecha, eso es otra gran limitación, tener mapas de censo de cultivos actualizados. Todo ese tipo de cosas pueden ser limitantes, pero bueno, nuestra tarea, desde nuestras posibilidades, tratar de resolverlas de la mejor forma posible y tratar de dar respuesta ante una situación que no es la ideal en cuanto al acceso a la información. Eh, Respecto de lo que es el riego en los cultivos, eh, creo que últimamente en los países de América Latina se está dando un énfasis cada vez mayor a la importancia del riego como herramienta para lo que es la seguridad alimentaria, la estabilización de rendimientos y el incremento de la producción agrícola. El cultivo del arroz es un cultivo central en muchos países y es justamente uno en donde los cuales probablemente haya que poner más la lupa bueno, justamente por el hábito de crecimiento y por la cantidad de uso de agua que hace el cultivo del arroz. Pero digamos que en general después entre los países también hay mayor o menor
estímulo a que los productores puedan acceder a créditos o a tasas subsidiadas de préstamos, etcétera, 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 para poder adaptar tecnología, con lo cual, bueno, eso también puede ser una limitación. Eh, y desde ya, bueno, las disponibilidades de nuestros países presupuestarias para poder invertir en infraestructuras hídricas. Todo eso puede ser o puede significar algún tipo de limitación a la adopción de tecnologías, pero repito, creo que hoy es nuestra tarea llegar de la mejor forma posible a los productores con herramientas que les permitan tomar la mejor decisión con la información que podamos acceder. Perfecto, muchas gracias, señor Gabriel. Eh, Tengo dos consultas que le pediríamos a cualquiera de los tres presentadores el día de hoy si nos pueden dar una mano con esta. Si tuviesen que dar un mensaje clave que ustedes consideren urgente reforzar en la región para avanzar hacia una gestión del agua en la agricultura que sea más eficiente, inclusiva y resiliente hacia el cambio climático. ¿Cuál sería el mensaje que quisieran proponer el día de hoy? Está abierto cualquiera, Sí. por favor. Bueno, Marcelo. eh, yo me largo. En realidad tiene que ver con lo mismo que mencionaba en la sesión anterior, ¿no? Entender que este cambio de paradigma de entender a la agricultura como parte de la solución y no solo como un usuario del agua, y de esa perspectiva considerar que hay una brecha de capacidades, de infraestructura y también de inversión que se debe llevar a cabo para poder mejorar significativamente el uso del agua y que en definitiva esto va a impactar mucho en el uso del recurso y seguramente mucho más que otras medidas o otras cuestiones sobre las cuales sí se está trabajando. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad del sector agrícola también de posicionarse de esa forma cuando se habla de agua y del agua, de entender este impacto que tiene la agricultura hacia los sistemas. Nosotros también una cosa, y aquí está Gabriel, que yo aprovecho y le agradezco por participar, una preocupación que yo siempre tengo cuando me toca salir a determinados foros o eventos o ese tipo de cosas es dónde están los regantes, quiénes son y dónde están y quién los representa. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, eh, porque claro, si el mensaje de ellos no llega, no se interpreta, no se conoce, también va a ser difícil que los que están tomando las decisiones lleven adelante determinados cambios. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío grande, que es de generar esa participación de los regantes que son muy diversos, que son muy distintos, que tienen características muy distintas, escalas muy distintas, pero que de alguna forma necesitamos que estén y necesitamos también ese intercambio de conocimiento, de capacidades y aprender de ellos. Así que esos serían como, al menos lo que se me ocurrió ahora, los dos mensajes que surgen de mi lado. Gracias, Marcelo. No sé, señor Gabriel, Tamara, si quieren complementar con alguna observación. Sí, a mí me gustaría sumar a lo que mencionó Marcelo, con lo cual coincido completamente. Sí, la importancia de ver cómo nosotros desde nuestro lugar y justamente en asociación con nuestros socios, valga la redundancia, que son en gran parte los regantes, podemos hacer llegar nuestra voz a los que tienen la posibilidad de tomar decisiones y de hacer ver la importancia de lo que es el regadío y el buen uso del agua en la agricultura en el contexto actual y futuro que esperamos. Creo que ahí tenemos un gran trabajo para llevar adelante. Deberemos encontrar las estrategias de difusión y de contactos para poder hacerlo. Y otra cosa que quizás es más interna de quienes trabajamos en institutos, en universidades o incluso, ¿por qué no?, en empresas del sector privado, en actores del sector privado, de cómo a veces
no estamos muy al tanto de lo que estamos haciendo los distintos países. Yo, cuando tengo oportunidad de estar en intercambio de reuniones, ya sea en este caso virtual o presencial, eh, eh, veo que por ahí estamos un tanto desconectados en los equipos de trabajo, eh, incluso dentro de los mismos países y entre países, aún eso se potencia. Y cuando nos toca participar en instancias como estas, vemos que hay grandes potencialidades y verdaderamente equipos de trabajo conformados y que están trabajando, que estamos trabajando en cosas que son muy comunes y que por ahí potenciar y lograr sinergias entre equipos de trabajo nos permitiría llegar a conclusiones y a soluciones mucho más rápidas de que cuando vamos, no solos, porque nunca trabajamos solos, pero sí no lo suficientemente conectados con otros grupos de trabajo. Me parece que ahí tenemos algo que en parte está en nuestras manos y en parte está también en poder reclamar esa mayor interacción a las instituciones públicas y actores del sector privado de los países de De acuerdo América de Latina Womna, que nos permitan que nos seguir inscribimos, está Karin, adelante. está Perfecto, muchísimas gracias, señor Gabriel. Muchas gracias a la señora Tamara, Marcelo, por la presentación del día de hoy. Felipe, cerramos acá en la ronda de preguntas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Soledad, por moderar y articular las preguntas. Gracias a nuestros expositores por las respuestas y me toca hacer el aguafiestas que cierra la ronda de preguntas. Sé que se quedaron algunas por responder, pero creo que con esto último hicimos una buena síntesis de lo conversado hoy día. Solamente me quiero tomar de las palabras de Yader Barrera, que en el chat nos pone, que nos hace una consulta. Te quiero comentar, Yader, que pronto en Placa vamos a lanzar un concurso de soluciones tecnológicas de bajo costo, el cual contempla un premio de financiamiento para quienes lo ganan. Solo me saltó porque vamos a hacer este lanzamiento pronto y bueno, podríamos aprovechar un espacio de los siguientes días del webinar que nos quedan para comentárselos en mayor profundidad. Entonces, bueno, con esto ya llegamos al cierre del día 2 de este ciclo de webinars. Le agradezco sinceramente a Marcelo, a Tamara, a Gabriel y a Soledad por acompañarnos el día de hoy. Y les recuerdo que el próximo taller será en 2 semanas, el día martes 17 de julio, también a las 12 horas de Chile, por favor, para que lo tengan en consideración. Eh, Estoy intercambiando con algunas personas que se conectaron antes. Entonces, bueno, ahí estaremos abordando el tema de las nuevas tecnologías de riego tecnificado para la eficiencia hídrica en la agricultura. Como le hemos compartido a lo largo de la sesión, todos los materiales van a estar subidos en el enlace que mi colega estuvo compartiendo en el chat. Y paciencia, por favor, que requerimos un par de días para poder reunir las presentaciones y subir la grabación. Y para quienes no lo han hecho aún, les comparto el boletín de noticias de placa, en el cual podrían estar recibiendo información de próximos eventos. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos en un par de semanas. Que estén muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.